Muy buenas noches, estimados compatriotas. Hoy es día miércoles 28 de noviembre del año 2018 y hoy quiero formular algunos comentarios relacionados con la toma de posesión de la Presidencia de la República que se llevará a cabo el próximo sábado 1 de diciembre. Yo soy el licenciado Alejandro Ponce Rivera. Soy director general de Defensa Fiscal Grupo Jurídico. Soy abogado fiscalista con una trayectoria de 43 años, todos ellos dedicados todos los días y todo el día a la materia fiscal. Por otro lado, soy director de la firma de abogados fiscalistas Defensa Fiscal Grupo Jurídico, que fue fundada el 1 de julio del año 1985. Ya tenemos una trayectoria de 34 años, a través de la cual nos hemos dedicado fundamentalmente a proteger, defender y conservar con eficacia el patrimonio y la libertad de nuestros clientes, contribuyentes mexicanos. Tenemos el orgullo de comentarles que jamás alguno de nuestros clientes ha perdido su patrimonio a manos del fisco federal. Jamás le han embargado su mercancía, su maquinaria, no le han embargado o inmovilizado sus cuentas bancarias, no le han embargado la cartera de clientes, mucho menos la negociación en funcionamiento. Ninguno de nuestros clientes ha perdido su casa habitación a manos del fisco, y también tenemos el orgullo de compartir con ustedes que jamás alguno de nuestros clientes ha tenido alguna investigación ministerial o ha sido procesado, y mucho menos ha sido sentenciado como culpable por la comisión de algún delito fiscal, aclarando que todos los servicios que nosotros proporcionamos son totalmente apegados a estricto derecho. Nosotros vendemos, proporcionamos servicios fiscales totalmente ajustados a la ley. Bien, quiero comentar también que nosotros tenemos escritos 34 libros en materia fiscal, que desde 1989 hemos dado conferencias, miles y miles de conferencias y cursos fiscales a nivel nacional. Hemos estado prácticamente en todas las grandes ciudades de nuestro país, impartiendo cursos, dictando conferencias en materia fiscal a contadores públicos, a abogados, a profesionistas, en universidades, en organismos empresariales, etcétera, etcétera. Y siempre hemos hablado de los derechos del contribuyente y también de los medios de defensa en materia fiscal, y desde luego hemos proporcionado mucha información sobre cómo los contribuyentes deben conducirse para que no incurran en discrepancia fiscal, en delitos fiscales o en lavado de dinero. Hemos sido críticos de los presidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto en tiempo real, en sus sexenios. Fuimos críticos de Carlos Salinas de Gortari cuando fue presidente, de 1988 a 1994. Fuimos críticos de Zedillo de 94 al 2000, críticos de Fox de 2000 al 2006, críticos de Felipe Calderón del 2007 al 2012, y hemos sido críticos de Enrique Peña Nieto del 2012 hasta este año. Incluso allá en el año de 2016 interpusimos una denuncia penal en contra de Luis Videgaray Caso y de su esposa
por la probable comisión del delito de lavado de dinero. Nada más quiero comentar que cuando nosotros denunciamos penalmente a Luis Videgaray Caso, él era el secretario de Hacienda y Crédito Público y en ese momento era el más viable presidenciable. Todo el mundo pensaba que él iba a ser el candidato a la presidencia de la República por el PRI en las pasadas elecciones, ¿verdad? En ese momento nosotros lo denunciamos penalmente por lavado de dinero. Desde el año de 1993, siendo Salinas presidente de la República, nosotros tuvimos una persecución tremenda por parte de las altas autoridades fiscales, incluido el secretario de Hacienda, el subsecretario de Ingresos, el director general de Auditoría Fiscal Federal, Pedro Aspe, Francisco Gil Díaz, Alfredo Soyoa Junco, ¿verdad? Todo ello por defender los derechos de los mexicanos ante tribunales y por compartir información importante en materia fiscal en nuestros cursos y conferencias, ¿verdad? Incluso nos mandaron una revisión fiscal con la intención de desaparecer mi despacho, de desprestigiarme y de meterme en la cárcel. En nuestro canal de YouTube, Alejandro Ponce Rivera o México Triunfador, existen 5 videos sobre esa visita domiciliaria que me fue practicada en el año de 1993 con la intención de meterme a la cárcel, lo que no pudieron hacer porque nuestra situación fiscal siempre ha estado totalmente apegada a derecho. Yo no empecé a interesarme en las cuestiones políticas o de gobierno en este año como la mayoría de los seguidores de AMLO. Yo he estado preocupado por las cuestiones sociales, políticas, económicas del país desde siempre. Por eso, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, hemos sido críticos del gobierno, porque desafortunadamente todos los titulares del Ejecutivo, sin excepción, pues han servido a intereses extranjeros en perjuicio de los mexicanos, ¿verdad? Tenemos un libro que se llama El Perdón Fiscal, que se publicó en el año de 2000, donde analizamos a detalle cómo el Banco de México, ¿verdad?, entonces dirigido por Guillermo Ortiz Martínez, ¿verdad?, a través de los cortos sacaba dinero de circulación para que no hubiera consumo, porque con el pretexto de que el consumo y el gasto generan inflación, para que no hubiera inflación, el Banco de México siempre ha trabajado en desangrar a la economía de los mexicanos a través de sacar dinero de circulación, según ellos, para que no se caliente la economía, para que no exista sobrecalentamiento de nuestra economía, no haya inflación, y esas políticas monetarias de recorte del circulante, pues evidentemente generan pobreza en los mexicanos. Entonces, nosotros hemos sido siempre críticos del gobierno, no empezamos en 2018. Por eso el día 15 de abril de este año nosotros presentamos una denuncia penal ante la Procuraduría General de la República en contra del entonces candidato de Morena a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. También la presentamos, y esto quiero enfatizarlo, en contra de Beatriz Gutiérrez Müller, que es la esposa de Andrés Manuel López Obrador, ¿verdad?, por la probable comisión del delito de lavado de dinero, en que pudieron haber incurrido en 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. En todos esos años, quiero hacer notar que nosotros hemos dicho siempre que hemos denunciado a López Obrador y a su esposa por la probable comisión del delito de lavado de dinero, porque quienes somos abogados, quienes somos expertos en la materia, sabemos perfectamente que nosotros no podemos decir que alguien cometió un delito mientras el Poder Judicial, en una sentencia que cause estado, no lo resuelva así. Mientras no haya una sentencia, siempre se debe de hablar de la probable comisión de un delito o de que probablemente incurrió. No porque tengamos dudas, porque tenemos la certeza gracias a los elementos que aportamos
adjuntos a nuestra denuncia en su momento. Pero bueno, soy abogado y no puedo violentar ni debo violentar la ley, y por eso hablo de la probable comisión del delito de lavado de dinero. Esta denuncia la presenté yo porque, conociendo la evolución de nuestro país en política, evolución política de los últimos años, desde Carlos Salinas de Gortari hasta el día de hoy, nosotros siempre tuvimos la sensación de que el conflicto abierto que existía entre Andrés Manuel López Obrador y los priistas y los panistas era un circo únicamente, ¿verdad? Ya que nosotros estamos convencidos que todos ellos trabajan en beneficio de intereses extranjeros, concretamente del gran capital mundial, y teníamos la sensación de que el supuesto conflicto, el enfrentamiento frontal entre PRI, PAN, gobierno federal y AMLO era una mera simulación, ¿verdad? Y entonces, para salir de dudas, para no quedarnos con esa interrogante, fue que presentamos la denuncia penal en contra de Andrés Manuel López Obrador y de su esposa, por probable lavado de dinero. Con una lógica irrefutable, si López Obrador decía y dice que el PRI, el PAN y el gobierno federal encabezado por Peña Nieto, por Calderón y por Fox, todos ellos constituyen una mafia del poder, y los ofende y les atribuye ilícitos y dice que son los causantes de toda la desgracia nacional, que sí lo son, pero bueno, si él lanza ese discurso y aparentemente el PRI, el PAN y el gobierno federal, Fox, Calderón y Peña, no quieren que llegue AMLO a la presidencia, y ellos son atacados como corruptos, como la escoria de la sociedad y como integrantes de la mafia del poder, en una lógica irrefutable, ¿verdad? Si nosotros presentamos una denuncia en contra de Andrés Manuel López Obrador por la probable comisión del delito de lavado de dinero y también en contra de su esposa, ¿verdad? Si el enfrentamiento, si la confrontación fuera real, esa denuncia, en primer lugar, hubiera sido atendido de inmediato por la PGR. La hubiera admitido, hubiera abierto de inmediato la carpeta de investigación, hubiera hecho las investigaciones pertinentes, ¿verdad?, para en su momento consignar el expediente ante el Poder Judicial Federal, porque en esa denuncia se les daban elementos irrefutables que demuestran que efectivamente Andrés Manuel López Obrador y su esposa incurrieron en la probable, porque así se debe decir, en la probable comisión del delito de lavado de dinero. Y entonces, en estricto apego a derecho, Andrés Manuel no podía llegar a la presidencia de la República. ¿Verdad? Sorpresivamente, la PGR congeló la denuncia. No le dio marcha, no hizo ninguna investigación, ni siquiera nos permitió ratificar la denuncia, ni siquiera. A pesar de todas las gestiones que hicimos para que se ratificara la denuncia y se iniciara el trámite, nunca nos permitieron, que no era necesario ratificar la denuncia, ya presentada la denuncia, la PGR debió iniciar de inmediato la investigación pertinente, pero nunca lo hizo, lo que ya nos daba un indicio que desde el gobierno federal encabezado por Enrique Peña Nieto y la PGR protegían a AMLO al no dar inicio a la carpeta de investigación como consecuencia de la denuncia presentada en su contra. Pero además tampoco nunca la PGR se manifestó al respecto de esa denuncia. Nunca hubo un comunicado, nunca hubo una manifestación de que se había presentado una denuncia por lavado de dinero en contra de Andrés López Obrador,
quedando claro que la PGR y el gobierno federal intencionalmente cuidaron la imagen de Andrés Manuel López Obrador, no manchándola, y para eso no se hizo público para nada que Andrés Manuel López Obrador estaba denunciado por lavado de dinero. Por otro lado, nosotros dijimos, bueno, si realmente hay una confrontación y realmente Anaya del PAN, Mid del PRI y el Bronco independiente, si realmente, y además Margarita Zavala, quiere llegar a la presidencia, y además los cuatro están siendo acusados como mafiosos, como gente deshonesta, corrupta, bueno, pues aquí les estamos dando elementos a ellos cuatro para que, conforme a estricto derecho, exijan que se investigue a Andrés Manuel López Obrador por lavado de dinero, y entonces ya no nada más estaríamos con dimes y diretes, sino que legalmente se investigaría si Andrés Manuel López Obrador tiene una situación fiscal apegada a derecho, o si ha incurrido en delitos fiscales y ha incurrido en lavado de dinero, y todo esto evidentemente equilibraba la balanza, porque ya no nada más había elementos para tachar de corruptos y de deshonestos y de mafiosos a Mid, Anaya, el Bronco y Margarita, sino ya había elementos también para tachar de probable lavador de dinero a Andrés Manuel López Obrador. En una lógica en donde están contendiendo por la presidencia y en donde estos están siendo vilipendiados, ofendidos por López Obrador, lo normal hubiera sido que hubieran utilizado la denuncia para presionar y que se investigara a Andrés Manuel López Obrador. Sorpresivamente, ninguno de los cuatro candidatos a la presidencia mencionó siquiera por error la denuncia de Andrés Manuel López Obrador. Ni el PRI, ni el PAN, ningún partido político, nadie habló de la denuncia de lavado de dinero presentada en contra, lo que nos da una idea que todo mundo estaba protegiendo a AMLO, todo mundo lo estaba protegiendo para no manchar su imagen. También aparentemente había un conflicto con las televisoras, con TV Azteca, con Televisa, con los medios de difusión, con todos, ¿verdad? Con Proceso, con Carmen Aristegui, con Jorge Ramos, etcétera, etcétera. Según había mucho encono en contra de Andrés Manuel López Obrador, Aristegui y Ramos no, pero los demás aparentemente sí estaban en contra de López Obrador. Nadie mencionó la denuncia presentada en contra de Andrés Manuel López Obrador, lo que denota otra vez que Televisa, TV Azteca, las demás televisoras, los periódicos, etcétera, todo mundo protegió la imagen de Andrés Manuel López Obrador de tal suerte que no se difundiera la denuncia presentada en contra de él por probable lavado de dinero. Entonces vemos la falsedad. Por arriba de la mesa son contrarios de AMLO, Mid, Anaya, el Bronco, Margarita, priistas, panistas, perredistas, etcétera. Son enemigos de Andrés Manuel López Obrador, Televisa, TV Azteca, muchos medios de comunicación, de televisión, de periódicos, de radios, de revistas, etcétera. Son enemigos, ¿verdad? Pero eso es el teatro, el circo. Por debajo del agua todos son hermanos. Todos están de acuerdo en que Andrés Manuel López sea el próximo presidente de la República. Si hacen un dengue por arriba, si hacen un show por arriba mediático para levantar a AMLO como que es alguien sumamente valioso que se está enfrentando al sistema. Los otros son simples comparsas que simulan que lo atacan, pero no le dan golpes, le dan caricias, lo ayudan a que la imagen de López Obrador crezca, y eso quedó claro cuando nadie habló
de la denuncia de hechos. Entonces, repito que esta denuncia yo la presenté el 15 de abril del 2016 porque yo casi estaba seguro de que la supuesta confrontación entre AMLO y la mafia del poder era un teatro, un circo, ¿verdad? Y dije, esta denuncia nos va a sacar de dudas. Si todo el mundo guarda silencio, si nadie se refiere a ella, si no la utilizan los contendientes de AMLO, si no la utilizan el PRI, el PAN, el PRD y los demás partidos en contra de AMLO, si no la utiliza el presidente Peña y la PGR en contra de AMLO, quedará totalmente evidenciado que esto es un verdadero teatro y que también AMLO forma parte de la mafia del poder. Entonces, con estos antecedentes, creo yo que queda claro que alcanzamos nuestro cometido de desenmascarar que desafortunadamente AMLO forma parte de la mafia del poder. Y una prueba irrefutable de que AMLO forma parte de la mafia del poder es el perdón ilegal e inconstitucional que AMLO anda pregonando en todos los medios de difusión masiva, otorgado a Peña Nieto, otorgado a Fox, a Calderón y a todos los demás integrantes de lo que él llama la mafia del poder. No va a investigar a Luis Videgaray por la casa de Malinalco, no va a investigar a Rosario Robles, no va a investigar nada porque hay un perdón que confirma que AMLO forma parte de lo que él denomina la mafia del poder. Bien, AMLO dice que perdona porque él no es afecto a la venganza. A la justicia sí, pero a la venganza no. Pero, ¿cuántas cosas ha dicho en el pasado AMLO? Y luego se contradice. Y yo en lo personal, que lo he observado con mucho detalle, que he dado seguimiento a su forma de ser, a su forma de hablar, a lo que dice, a lo que se desdice, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo estoy convencido de que AMLO sí es vengativo. De que AMLO sí es vengativo, claro. Ningún vengativo va a decir soy vengativo. Porque además los vengativos normalmente se vengan por la espalda. Entonces ningún vengativo va a decir yo soy vengativo. El que diga, el que es vengativo, evidentemente cuando lo cuestiona va a decir no, yo no soy vengativo, ¿verdad? Pero, o sea, el que él diga que no es vengativo, no acredita la veracidad de su dicho y luego todo lo que dice y luego se desdice acredita que en este caso concreto y sobre todo por la observación profunda que yo he hecho de su persona, yo sé que él es una persona vengativa y es casi seguro, yo diría que hay un 100% de posibilidades, de probabilidades de que a partir del 1 de junio Andrés Manuel López Obrador trate de desquitarse, trate de vengarse de mi persona por haberlo denunciado junto con su esposa por probable lavado de dinero el 15 de abril del 2018. Puede atentar contra mi vida y puede privarme de la libertad. Pero, desde luego, no me hago la víctima. Desde que yo presenté la denuncia el 15 de abril del 2018, soy mayor de edad, respondo por mis actos, yo sabía a lo que me exponía. Yo sabía que esta denuncia a largo plazo, a mediano plazo, puede costarme la vida, puede costarme la libertad, ¿verdad? No tengo miedo, pero sí quiero hablar a tiempo, y por eso en este video que yo lo dirijo a los 60 millones de mexicanos
con credencial para votar que no votaron por AMLO, a los millones de mexicanos en edad de votar que no tienen credencial para votar, que no votaron por AMLO, y a los millones de seguidores de AMLO que entre el 1 de julio de este año y el día de hoy han sido desengañados y están decepcionados de AMLO y ya no son seguidores de AMLO, ¿verdad? Este video no va dirigido pongamos a los 30 millones de AMLO, seguidores de AMLO, sino va dirigido a los 60 millones de mexicanos que no votaron por AMLO, ¿verdad? Y a los millones de ex seguidores de AMLO que del 1 de julio al día de hoy se han desengañado y hoy se arrepienten de haber votado por AMLO. O sea que este mensaje va dirigido a la inmensa mayoría de mexicanos, muy superior a los 30 millones de mexicanos que votaron por AMLO. Así es que no puedo ser considerado mal mexicano por expresar lo que estoy expresando, porque hay 60 millones de mexicanos que comparten total o parcialmente mi manera de pensar y que nunca creímos en las falsas promesas de Andrés Manuel López Obrador. Pero entonces, yo sí estoy convencido de que a partir del 1 de diciembre Andrés Manuel puede intentar vengarse de mi persona, y por eso hoy comparto con ustedes la siguiente información. Yo soy abogado, siempre me he dedicado a la materia fiscal, siempre lo hemos hecho con éxito, y en todo nuestro desarrollo profesional siempre hemos actuado conforme a estricto derecho. Nunca, nunca, nunca hemos incurrido en alguna irregularidad. Y nunca, nunca, nunca hemos sido corruptos. Jamás hemos dado un solo peso a un empleado hacendario de mordida o a un empleado de un tribunal. Jamás, jamás. Yo siempre he dicho, no son mis hijos para que yo les dé dinero. Entonces, jamás hemos incurrido en actos de corrupción. Nadie puede decirlo. Todos los asuntos los hemos ganado conforme a estricto derecho. Algo muy importante: pago correctamente mis impuestos. Por eso vivo con modestia. Yo no me financio con los impuestos. Yo no me doy vida de rica a costa del erario público. No. Yo pago correctamente mis impuestos y con el excedente, con el sobrante, llevo una vida de mucha austeridad. Tranquila, sin sobresaltos, pero de mucha austeridad, ¿verdad? Porque pagamos correctamente nuestros impuestos, y la información la tiene el SAT, y la va a tener el SAT, y la va a tener el equipo de Obrador a partir del 1 de diciembre del 2018, motivo por el cual yo no puedo llenarme la boca diciendo mentiras. Pero sí sostengo y afirmo que nosotros pagamos impuestos correctamente y que nunca hemos incurrido en un delito fiscal. Nosotros no declaramos falsamente en ceros, no declaramos ingresos menores a los realmente obtenidos, no inflamos deducciones, no compramos facturas que amparan operaciones inexistentes, no utilizamos esquemas agresivos de evasión fiscal, enteramos lo que retenemos, solamente disminuimos en la declaración del ejercicio los pagos provisionales efectivamente realizados en el ejercicio, hemos presentado todas las declaraciones del ejercicio con datos correctos, no hemos cometido ningún delito fiscal jamás, y nunca hemos utilizado recursos de procedencia ilícita, porque todo el dinero que nosotros gastamos ha sido previamente declarado para efectos fiscales, ¿verdad? Es imposible que nos encuentren una cuenta bancaria personal
que no esté incorporada a nuestra contabilidad. No hemos adquirido un solo bien con dinero ilícito que no fue declarado fiscalmente. O sea, tenemos una conducta totalmente ajustada a derecho. Nosotros no hemos cometido delitos tributarios y no hemos incurrido en lavado de dinero, ¿verdad? Por lo tanto, es imposible que el día de mañana se pretenda manchar nuestro nombre con alguna supuesta imputación de que nosotros lavamos dinero o de que nosotros hemos defraudado al fisco, porque eso es imposible y yo no creo que lo haga el gobierno federal porque no hay ningún elemento, ¿verdad?, al respecto. Pero lo que sí puede ocurrir es que, como ya lo narré en un video anterior, que está en nuestro canal Alejandro Ponce Rivera y México Triunfador, o México Triunfador, que más o menos titulamos Inspecciones policiales sin orden de autoridad judicial, en donde nosotros manifestamos, y ahora lo manifiesto respecto del nuevo gobierno y en concreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, que yo sí creo capaz al gobierno de que en una ilegal inspección en la vía pública de mi vehículo, que me detengan para revisarme con cualquier pretexto, ¿verdad? Con cualquier pretexto, en esa inspección, las autoridades que estén llevando a cabo la inspección me siembren drogas, dinero en efectivo o armas para supuestamente, al ser sorprendido en flagrancia, ahora sí investigarme y procesarme y sentenciarme, o por delitos contra la salud, o portación ilegal de armas, o lavado de dinero. Para tal efecto manifiesto que nosotros, como ya lo dije, no utilizamos recursos de procedencia ilícita. Todo el dinero que utilizamos es dinero que fue declarado fiscalmente. Y siempre lo utilizamos como lo marca la ley, a través de instituciones financieras. Por otro lado, nosotros no somos adictos a ninguna droga. Nosotros no consumimos estupefacientes, narcóticos, nada de eso. Nosotros nos estamos haciendo mensualmente análisis de sangre exactamente para demostrar que nuestro organismo está limpio de cualquier sustancia, de cualquier estupefaciente, de cualquier narcótico, de cualquier droga. Nosotros no consumimos drogas, por eso es imposible que en mi vehículo o en los de mis familiares o colaboradores se encuentre droga o se encuentre dinero en efectivo. Y por otro lado, ratifico que yo no utilizo armas de fuego. Jamás. ¿Por qué no traigo armas de fuego? Porque yo jamás voy a utilizar un arma de fuego contra un semejante. Yo sería incapaz de privar de la vida a un hijo de Dios, ¿verdad? Sería incapaz. Y si no voy a utilizar el arma, ¿para qué la tengo? Entonces, si algún día yo soy supuestamente detenido y presentado porque en mi vehículo o en mi casa habitación o en mi despacho supuestamente se encontraron drogas, armas o dinero ilícito, ¿verdad? Esos son infundios totalmente, de los cuales sí creo capaz al gobierno. Desde luego, claro que creo capaz al gobierno del próximo presidente Andrés Manuel López Obrador de atentar contra mi vida
claro que lo creo capaz de atentar contra mi vida y de privarme de la vida. No me preocupa eso porque lo único que tengo bien seguro es que un día voy a fallecer. ¿Cuándo? Solo Dios lo dispone, solo Él sabe cuándo y de qué manera, en qué circunstancias, ¿verdad? Lo que sí me queda claro es que hasta el último instante de mi vida voy a actuar de acuerdo a mis convicciones y a mi profundo amor por México, por los mexicanos, ¿verdad? Yo sé que me expongo a represalias, pero como siempre lo he dicho, no ahorita. En 1999 publiqué una carta en contra de unas medidas absurdas, ofensivas de Ernesto Zedillo Ponce de León en contra de los mexicanos. Esto se publicó allá por octubre de 1999 y al final, cuando yo tenía en ese entonces 42 años de edad, yo dije por el pueblo de México, que después de Dios es lo que más amo, con gusto ofrezco mi vida, mi trabajo, mi libertad y, si es necesario, mi vida. Y hoy lo ratifico, por el pueblo de México, que después de Dios es lo más importante para mí. Con gusto ofrezco mi trabajo, mi libertad y, si es necesario, mi vida. Finalmente, si algo me llega a pasar por indicaciones de Andrés Manuel López Obrador, pues ya nos encontraremos en el otro plano, y yo, si Dios lo permite, con mucho gusto, pues ayudaré a Andrés Manuel López Obrador a que crezca espiritualmente, ¿verdad? Aunque yo supongo que el calvario que tendrá que sufrir por haber lastimado tanto a los mexicanos durante su sexenio, ¿verdad?, va a ser tremendo. Pero en fin, bien, entonces pues esto lo he tenido que decir porque hay muchas probabilidades de que se nos difame, de que se fabriquen acusaciones por haber denunciado a Andrés Manuel López Obrador y a su esposa, y yo sé que si algo de eso ocurriera, después de eso jamás me van a permitir hablar. Bueno, pues entonces, ahora que estoy libre, lo digo anticipadamente. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa. Finalmente nosotros estamos convencidos de que ni la hoja del árbol se mueve sin la voluntad de Dios, que Dios no cumple antojos ni endereza jorobados y que nadie se muere en la víspera. Bien, estimados compatriotas, espero que este video les haya resultado de su interés. Muy buenas noches.